Estimados amigos de Global Energy, un verdadero placer estar de nuevo con ustedes esta semana. Recuerden que nuestro programa llega por la plataforma digital Edu Digital Media, gracias a la Florida Global University acá en Florida, en el Doral, Florida. Es un verdadero placer el día de hoy. Vamos a compartir el programa con un invitado muy especial. Ya ustedes lo van a tener presente. Solamente nos vamos a tomar un par de minutos para nuestra acostumbrada referencia a los precios del crudo. De una manera muy resumida puedo decirles, el precio del crudo en el último mes ha caído de $58.50 hasta $51 por barril, que es el precio que abre hoy en Wall Street. Estamos hablando del WTI, precio de referencia para nuestros crudos. La razón fundamental, luego de haber hecho algún análisis sobre el mercado, es que la OPEP dijo que va a recortar su pronóstico en la demanda de petróleo por la desaceleración en la economía china debido pues al coronavirus 19. Pero hoy, muy temprano en la mañana, Goldman Sachs dijo que apuesta a la baja y ha reducido el objetivo del precio del petróleo en $10 y está diciendo que va a ser $53 desde aquí en promedio hasta el fin de año. O sea que está promediando, digamos, desde el primer bimestre, los próximos 10 meses, $53 por barril, porque estima la pérdida de hasta 4 millones de barriles por la desaceleración en la economía china debido precisamente al COVID-19. Sin lugar a dudas, esto va a afectar de una manera importante algunas decisiones que deberá tomar la OPEP, que están relacionadas con un nuevo recorte en producción, al cual, como ya mencionamos la semana pasada, Rusia no está muy de acuerdo. Otra noticia importante son nuevos descubrimientos, nuevos barriles que se están incorporando en el mercado. Hay un descubrimiento importante que acaba de hacer Eni también en México, que de alguna manera apunta a que en el muy corto plazo nosotros vamos a tener más suministro en un mercado que está reduciendo su demanda, de modo que los precios del crudo para este año, más o menos como lo habíamos estimado en la primera semana de enero, estarán alrededor entre los $50 y $55 por barril en el promedio del año. Dicho esto, vamos a comenzar nuestro programa hoy porque tenemos, como dije, un invitado muy especial. Se trata del diputado Luis Stefanelli. Luis Stefanelli, diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, digamos así, ya no hay Cámara de Diputados, pero bueno, de la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional. Y conocemos a Luis desde hace muchísimo tiempo, no vamos a revelar cuánto, pero bastante, porque por allá por la época del 2002, 2003, 2004, Luis estaba por allá en Paraguaná. Lo conocimos como empresario en esa época. Creo que estaba disfrutando de un receso legislativo y luego nuevamente regresa pues a lo que de alguna manera ha sido su actividad en el mundo político y es diputado hoy por el Partido Voluntad Popular, así entiendo. Y bueno, nos reencontramos acá en Miami. No queríamos de ninguna manera perder la oportunidad de hablar con Luis de un tema que nos importa mucho a todos. De hecho, hemos estado conversando en algunas reuniones que tuvimos, una de ellas recuerdo la de Benamérica, una organización en la cual pertenezco, y estuvimos hablando un poco sobre la ley de hidrocarburos o la ley de energía y todo eso que se está discutiendo. La ley orgánica de hidrocarburos, a nuestro modo de ver las cosas, es quizás una de las leyes más importantes que va a tener el país de cara a lo que va a ser su reconstrucción, a rehacer un país. Entonces yo quería conversar con Luis, darle, digamos, carta blanca abierta para que comente y haga sus comentarios con relación a lo que él considere más resaltante. Yo me permitiría, Luis, sugerirte, yo creo que a la gente le interesaría ver cuál es el enfoque que podríamos estar esperando, que se está discutiendo sobre la participación o la mayor participación de empresas privadas en el país. Creo que ese es un tema importante de cara a lo que vendrá. Hay mucha gente que sueña con tener una empresa exactamente igual a la que había anteriormente PDVSA, lo he dicho en muchas oportunidades, mi posición es que eso es irrepetible. Sin embargo, bueno, es un punto a discutir. Y quizás hay una cosa que últimamente ha surgido mucho, que me gustaría que nos dieras tu opinión. Como te digo, abierto a lo que tú creas, sugerencias, pero es sobre la presencia de además de empresas privadas, grandes, nacionales e internacionales, en lo cual yo creo que deberíamos propiciar la nacionalización verdadera de la industria de los hidrocarburos en Venezuela con participación de capital privado venezolano. Hay también lo que uno podría definir
la participación de compañías estatales de otros países, como es el caso de Rusia, como es el caso de China, como es el caso de India. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo encuadra esto entre la nueva visión? Así que aquí están los micrófonos de Global Energy. Un verdadero placer tenerte aquí, Luis. Bueno, muchas gracias, el placer es mío. Entiendo que esta es una universidad que está abierta a todo este tipo de inquietudes, y bueno, me siento en casa porque es una universidad que está construyéndose con los paisanos venezolanos. Mi saludo a todo el personal de guardia y muchas gracias, Horacio. Bien, bueno, lo hemos hablado tú y yo muchas veces, pero es bueno ahorita hablarlo frente a estas cámaras, ¿no? La premisa para hacer una nueva ley, un nuevo proyecto petrolero, más que una nueva ley, es un nuevo proyecto petrolero, parten de las circunstancias que se pueden pronosticar fácilmente. Primero, que el mercado petrolero va a tener quizás un punto máximo dentro de 20 años, si acaso un poquito más, un poquito menos, y luego va a venir un declive porque va a haber una contracción, se va a venir contrayendo la demanda. Aunque esto nadie puede preverlo con exactitud, porque las economías del lejano Oriente, China, India, Pakistán, Vietnam, son economías que están en franco crecimiento y no están sujetas a las contracciones que la economía, por ejemplo, europea se está imponiendo a sí misma. Esas economías todavía no han pasado ese umbral en el cual, después de haber desarrollado el mundo del hidrocarburo como lo desarrolló el occidente, van de regreso. No, esa economía para mí va en ascenso. Hoy tú acabas de anunciar una noticia importantísima. El coronavirus atacó también al petróleo. Evidentemente la demanda de China va a caer, se estima, en 4 millones, o ha caído en 4 millones, y eso va a contraer los precios. Entonces, es un escenario complejo, es un escenario en el cual ya aquella premisa de guardar la reserva para el futuro de nuestros nietos no existen, porque Venezuela, entre otras cosas, yo lo he dicho muchas veces, puede producir 10 millones de barriles diarios durante 50 años y todavía le quedan reservas, quizá la mitad de la reserva bajo el subsuelo. Las premisas son, en primer lugar, la ventana de oportunidad no es larga. Segundo, no va a haber inversión pública. Queremos masificar la producción, nuevamente convertirnos en un país productor de 3 millones, 4 millones de barriles, pero sin inversión pública. Entonces eso nos lleva a algunas ecuaciones y algunos resultados. Cómo yo logro reconstruir la industria, relanzar la industria, volver a ganar la confianza, volver a llevar a ese nivel de producción la industria sin inversión pública. Y no hay sino una sola respuesta: el sector privado. Efectivamente. Y la motivación del sector privado. Y cuando tú me hablas de los venezolanos, a mí me produce todavía mayor, digamos, esperanza. ¿Por qué? Porque una vez yo le dije a un amigo, los venezolanos, digamos, las reservas internacionales de Venezuela no son los 7.000 millones que están en el Banco Central, son más de 400.000 millones que están en manos de venezolanos en el exterior, a los cuales, si tú convences un 20% de eso, de que esa inversión puede ser hecha en Venezuela con una muy alta rentabilidad, estás hablando de 100.000 millones de dólares fácilmente. Entonces, ese nuevo proyecto tiene que involucrar estas variables: la inversión privada, que el venezolano se motive a invertir en el área petrolera, que es mucho más rentable que cualquiera de las áreas que pudieran haber en los Estados Unidos, las garantías jurídicas, la estabilidad del país, bueno, y todas esas variables que producen la inversión, de manera pues que corto tiempo, una ventana de oportunidad, cero inversión pública y masificar la producción. La respuesta es clara. Yo quería precisar una cosa con relación a
a la inversión privada nacional, porque siempre he estado en la corriente que considera que en Venezuela jamás se nacionalizó la industria de los hidrocarburos, en Venezuela se estatizó la industria, porque yo recuerdo, o sea, empresas como Mito Juan, Petrolera Las Mercedes, donde participaba Humberto Peñalosa, Iván Cobes y otros venezolanos, fueron empresas privadas que existían, incipientes empresas privadas, pero existían y fueron estatizadas. Vi una gran experiencia de la cual yo fui además testigo, estuve allí presencialmente cuando el proceso de apertura en los convenios operativos, y yo pude ver una incorporación tímida, pero de varias empresas. Por ejemplo, recuerdo Polar, Industrias Polar, empresas Polar, entrando en el negocio petrolero, Inelectra, Tecnoconsul, y vi además otras empresas del sector conexo de servicios que estaban muy interesadas en comenzar a hacer allí. Eso fue drásticamente cercenado después del 1999, y allí se cortó pues esa opción. Hoy en día el sector conexo nacional, donde habría unas empresas privadas venezolanas, está totalmente destruido, tú lo sabes perfectamente bien. Entonces hay grandes oportunidades para el capital privado venezolano. O sea que yo creo que lo que tú acabas de decir es lo que yo comparto. Ellos tienen capital, repatriar ese capital al país y dejarlos intervenir, permitirles intervenir, facilitarles intervenir en la industria de los hidrocarburos. Yo creo que sería una decisión muy acertada. Bien, ese nuevo proyecto de ley, que es el nuevo proyecto petrolero, una de sus herramientas es la ley, o la herramienta fundamental, es la ley, prevé inclusive que empresas estatales, empresas de carácter público, puedan ofrecer acciones al sistema de inversión privado vía bolsa de valores, etcétera, etcétera. Es decir, las empresas estatales hoy, o por ejemplo las empresas mixtas, que están ahorita en manos del Estado venezolano, el 60 y hasta el 70% en algunos casos, pudieran salir a la venta de acciones en el mercado bursátil, sea el de Caracas o el de Nueva York, de manera libre y abierta en el nuevo proyecto. De manera pues que las inversiones de los venezolanos pueden marcarse fácilmente, va a haber marcadores, como también pienso que hay empresas venezolanas que están ahorita en el exterior, que están en Colombia, que habrá que darles oportunidad. Yo siento que es una gran oportunidad, porque el petróleo, nuevamente tenemos que verlo con claridad, es la palanca que tenemos para lograr salir de esta crisis, y es la palanca que tenemos para luego ir, pues, por supuesto, a la modernidad, que no sería sino la diversificación, por supuesto, el tránsito a energía renovable, y por supuesto la socialización de la renta petrolera. Me gustaría tocar contigo dos cositas. Una, de algo que está muy actual y que todavía sigue siendo un motivo de preocupación para mí en lo personal. Yo soy cero restrictivo, ¿no? Yo creo que hay que abrir las grandes oportunidades. Sin embargo, siempre me preocupó, y creo que esto fue un proyecto perfectamente delineado desde el año 2004-2005, que era la participación de empresas estatales internacionales dentro de nuestras inversiones. Me refiero a empresas tipo Rosneft, a CNCPC, la empresa de la India, en fin, porque creo que era como una suerte de escudo, porque son empresas de países, no son empresas privadas de países. Eso es una preocupación. Y además, hoy, también temprano, se anunció, no tengo la dimensión exacta, pero se anunció que los Estados Unidos van a sancionar a Rosneft por sus negocios con Maduro y todo lo que están haciendo para comercializar. Ese tipo de cuestiones. Rosneft no es una empresa privada, es una empresa estatal rusa, muy vinculada al régimen ruso de Vladimir Putin. Entonces, ese tipo de aproximaciones tendrían que estar muy claros, porque yo sigo defendiendo la posibilidad de que todas aquellas contratos, convenios, asociaciones que fueron hechos con autorización de la Asamblea Nacional, bien sea la Asamblea Nacional anterior o la Asamblea Nacional, como dice la Constitución, debe ser respetado. Hay otros convenios que no fueron hechos bajo la Constitución, de lo que dicta la Constitución con la Asamblea Nacional, y ese tipo de cosas creo que habría que revisarlas. Eso no quiere decir necesariamente que deban ser cancelados, deben ser revisados
y si es posible, si hay algún espacio, mi opinión, me gustaría ver la tuya, podrían ser adaptados a las realidades de un negocio que comercialmente sea rentable para las partes y que entre dentro del marco constitucional. Yo no sé si tú crees que eso sea posible o definitivamente se va a negar esa participación. Es interesante porque tú diste en el clavo con esa pregunta. Si nosotros queremos masificar la producción, lo primero que no podemos hacer es pensar en los que están ahí como enemigos, ¿no? O sea, yo no puedo pensar en los que están ahí. No, los que están ahí están haciendo un negocio. El tema con las empresas estatales es que no solamente se trata de negocio, ya es un problema también de geopolítica. Exacto. Cuando se trata de una empresa estatal, inclusive tomar una decisión contra una empresa estatal que no te está cumpliendo comercialmente es difícil porque se mezcla la geopolítica. Exacto. Y entonces a veces no son las decisiones más correctas, porque entonces tienes otros vínculos que enredan y atan y tejen intereses de otra naturaleza. Entonces no es lo más conveniente. Tampoco nos negamos a eso. No, claro. Y todos aquellos contratos que se hicieron, yo te voy a dar un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Tú hiciste un contrato, no pasaste por la Asamblea Nacional, ok, pero la empresa está produciendo, la empresa le va bien, va invirtiendo. Bueno, yo me siento a hablar con ellos y le digo, mira, vamos a revisar los términos de estos contratos, porque evidentemente pueden haber cosas que no me gusten y vamos a tratar de regularizar tu situación. ¿Te parece bien? Pero vamos a rediscutir el contrato. Claro, eso, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Porque la empresa está rindiendo, pero ahí, Horacio, el 80% de las empresas que han metido son empresas de maletín, piratas, que no han hecho nada con los pozos que le han dado. Manera pues que el 70% ese va a salir volado de ahí porque no han hecho nada. Ahora, te repito, si hay una empresa que tú ves que está cumpliendo con los parámetros que estableció en su contrato, no pasó por la Asamblea Nacional, vamos a discutirlo en la Asamblea Nacional y vamos a tratar de regularizar su situación, pero tiene que sentarse a discutir con el nuevo gobierno. Yo creo que para nadie es un secreto que un volumen muy importante de lo que Venezuela produce hoy vienen de las empresas mixtas que son operadas por estas empresas internacionales, ¿no? Yo creo que para nadie cae un secreto. Muy poco es lo que opera. Ellas fueron aprobadas en la apertura. Exactamente. En el 98, 99. Sí, entre el 96 que ya habían convenios operativos, después vino las empresas de tercera ronda, y después vinieron las empresas de la faja, las asociaciones estratégicas de la faja. Y algo que, bueno, yo no sé, es una cosa que también sería producto de una discusión, porque las empresas mixtas hoy en día, muchas de ellas eran anteriormente convenios operativos, sobre los cuales estas empresas no tenían la titularidad del crudo y lo tenía Venezuela, lo tenía Petróleos de Venezuela. Hoy en día son empresas mixtas, entonces habría que ver el proceso de apertura, como tú bien dijiste, puede ser que la accionaria cambie al cambiar la ley de hidrocarburos y todo esto, pero hay algo que es importante, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece claramente que siempre tiene que existir un ente estatal. Esto lo digo para algunos compañeros que piensan en la privatización al 100%. Yo no estoy de acuerdo con la privatización al 100%. Eso yo lo dejo muy claro. Yo creo que es necesario mantener una empresa estatal por muchas razones estratégicas, por muchas razones políticas, pero una empresa estatal redimensionada, y que es necesario crear lo que contempla esta ley, de alguna manera, una agencia o un ente, algo que sea así. La Constitución dice ente, bueno, llamémoslo así, un ente nacional de hidrocarburos, dice la ley, y ese es otro punto que tú sabes que hemos tenido una discusión en varias oportunidades, porque a mi modo de ver las cosas deberíamos hablar de energía. De hidrocarburos tiene gas y tiene petróleo. Hablar de energía es meter dentro del paquete también el sector de la energía eléctrica, porque no hay forma, creo yo, me gustaría saber tu opinión, que nosotros podamos desarrollar un país sin energía eléctrica. Pero para desarrollar la energía eléctrica debemos recuperar una porción muy importante del sector de los hidrocarburos, porque si queremos alimentar a esas plantas termoeléctricas que de alguna manera son el respaldo de la energía hidroeléctrica, necesitamos tener gas o necesitamos tener algunos combustibles. Entonces van como de la mano, pero esa es una discusión que no creo, no es una cuestión de principios, es solamente algo que creo que nos orientaría o nos pondría un poco mejor en el futuro, ¿no? Entonces eso es también un punto que podríamos conversar, ¿no? Mira, la agencia que se va a crear va a ser una agencia muy poderosa, realmente va a ser muy poderosa, y va a tener dentro de sí cómo funciona la coordinación energética del país.
porque alguien tiene que coordinar no solo los hidrocarburos, que es la fuente más importante, sino cómo va la energía. Por supuesto que el sistema eléctrico tiene inclusive su propia ley, se está discutiendo, de desarrollo del sistema eléctrico, pero no puede ir divorciado de los planes energéticos que el país como un todo debe producir, y lo debe producir una agencia. En este caso, la agencia nuestra, la agencia venezolana, que pudiera llamarse de hidrocarburos, como pudiera llamarse de energía y petróleo. Y creo que es el nombre que yo pienso que pudiera entrar para darle ya una visión de conjunto, de que ella no solamente está pendiente del sector hidrocarburo, que es la fuente primaria de todo lo demás, porque el sistema eléctrico no va a funcionar si no funciona el sistema de los hidrocarburos, sobre todo en términos de gas, porque se estaba pensando que todas esas plantas iban a tener un sistema de interconexión de gas e iban a trabajar a gas. La mayoría no, la mayoría ha trabajado a gasoil. Esas plantas deberían trabajar a gasoil como emergencia y no como de manera normal. Entiendo inclusive que cuando trabajan a gasoil el desgaste es superior que cuando trabajan a gas, y muchas de ellas están ahorita totalmente, destruidas, porque muchas de ellas inclusive las vendieron como nuevas y eran máquinas usadas, que es el caso de Derwent, el famoso caso de Derwent, que vendieron máquinas usadas, reconstruidas, pintadas, bonitas, tal, las pusieron por nuevas, lo cual constituyó una gran estafa. Pero todo eso hay que revisarlo. Pero tiene que haber una agencia, definitivamente, como tú has dicho, que de una manera proyecte el futuro energético de Venezuela, porque tenemos que ir a la transición de energía. Claro. Dentro de 50 años tendremos que estar ya metidos en la energía, o 40 o 30 años como máximo, pero hay que empezar a trabajar hoy. Claro, y además que también nos ofrece grandes ventajas a nosotros tenemos cómo participar en esa área también. Por supuesto, en el área de la producción hidroeléctrica todavía tenemos grandes cosas que hacer, y en el área de energía fotovoltaica es increíble el potencial de Venezuela. Absolutamente. En Sudamérica los dos puntos de mayor capacidad de energía solar son la península de Paraguaná y la península de La Guajira. La mitad de La Guajira es nuestra y Paraguaná es nuestra, de manera pues que tenemos en esa área, Venezuela está condenada al éxito, lo que pasa es que hay algunos que juegan al fracaso. No, yo creo que hay cosas importantes que hay que precisar, y yo también lo hablo mucho con mis colegas, ¿no? Hay que entender que en el proceso de transición va a ser un proceso muy duro. Mucha gente piensa que va a encontrar una situación fácil. Al contrario, es una situación áspera, dura, ruda. En muchas oportunidades vamos a encontrar un ambiente que no es el propicio para el trabajo. Hay que vencer todo eso y hay una disposición para hacerlo. Pero yo creo que sí, en el interín hay que estar discutiendo este tipo de temas, porque lo importante es abordar la transición y lo que sería, digamos, el plan de emergencia que hay que asumir. Yo lo tengo muy claro, pero eso no descarta y no se puede descuidar la discusión a lo posterior, porque la transición va a cesar, y una vez que cese la transición viene entonces un nuevo gobierno. Entonces habrá que tener algunas visiones de futuro más o menos establecidas para que ese gobierno pueda arrancar. Entonces creo que no se debe descuidar el punto. Y mira, con relación a eso yo tengo dos cosas. Yo creo que son un tema un poco incómodo, pero por la confianza me permito planteártelo. Uno, porque muchos de los despedidos de PDVSA del año 2000 tienen una profunda, 2002, 2003, tienen una profunda preocupación. Me corresponde, y lo hemos dicho en otras oportunidades, tanto como miembro de Gente del Petróleo como presidente de Unapetrol, decir que en ningún momento eso se ha descuidado. Quiero reivindicar que hay conversaciones muy serias con el sector político. O sea, nosotros no tenemos ningún tipo de problema en discutir con el sector político, que debe abordarse eso. Entiendo que hay algunas propuestas de ley que se están avanzando, hay algunas propuestas desde el punto de vista legal. En fin, yo lo que quiero es, tal vez, que si tú estás en esta sintonía, un mensaje de tranquilidad, porque la gente siempre se preocupa de que, oye, que entonces nosotros nos van a olvidar y esto. Y yo he insistido en que eso no va a ocurrir, que hemos estado en contacto desde hace ya varios años, y ese es un punto que quería ver, ¿qué opinas tú de eso? Y después una segunda parte que te quería preguntar. Bueno, mira, tú, Horacio, más que nadie sabes, porque eres un activo de esa lucha importante como presidente de Unapetrol. Me recuerdo yo en tus luchas, sí. Que
Bueno, mira, en primer lugar, yo sí estoy identificado con esa lucha. En el caso particular, Luis Estefanelli. Totalmente identificado. Yo estuve en Puerta 3, yo estuve en Los Semerucos, yo acompañé a todas esas luchas, vivencias y grandes sufrimientos que la gente del petróleo, que los petroleros llevaron en esa época, demostrando la historia al final que tenía razón, que no se podía violar la meritocracia en la industria petrolera, pero la industria petrolera venezolana era tan poderosa y los precios fueron tan altos que, a pesar del desastre que tardó tiempo, o sea, era difícil destruirla, hicieron lo más difícil, que era destruirla. Entonces yo quiero decirle a toda esa gente que nosotros tenemos un compromiso moral, ético, histórico, con la gente que fue objeto de semejante, yo digo, fascismo, persecución fascista, porque los ponían, recordémonos que el fascismo tiene un ala izquierda que es el comunismo y un ala ultraderecha que es el nazismo, pero son extremos de lo mismo, ¿no? Y creo que esa deuda histórica la tenemos los venezolanos con la gente del petróleo. Yo lo siento así y nosotros vamos a hacer todo el aporte para reivindicar, digamos, también derechos, porque esa gente fue, bueno, votada de la peor manera, sin reconocible prestaciones, tenían caja de ahorro, bueno, y le robaron el fondo de jubilación, otra joya más, que le robaron el fondo de jubilación de los petroleros, que ahí fue que terminaron otra joyita más. Sí, yo creo que son palabras que tranquilizan, y aprovecho para decirle a todos mis colegas, a todos mis amigos, que definitivamente hay confianza, se está trabajando con el mundo político en esto, hay propuestas, varias alternativas que se están estudiando, de modo que lo que tenemos es que prepararnos, porque el momento va a llegar, y cuando ese momento llegue tenemos que tener la mejor disposición para hacerlo. Tú mencionaste una palabra, y ya para ir cerrando esto, te reitero que este programa está abierto. Si vas a estar aquí, nosotros todas las semanas estamos, cuando tú quieras regresar, pues sencillamente están abiertas las puertas. Pero quería, antes de irnos, lo siguiente. Tú mencionaste una palabra que es una palabra de esas extrañas que nadie conocía, que se comenzó a oír en el año 2002, meritocracia, que suena así tan extraño, ¿no? El gobierno de los meritócratas, o sea, es una cosa así, o sea, en fin, sí, suena como litesco, y no lo es para nada. Entonces, hay una preocupación. Yo me permito reivindicar lo siguiente. Yo creo que estamos en un momento absolutamente fuera de lo común, inédito en cualquier cosa. Es un gobierno legítimo. Yo reconozco a Juan Guaidó como presidente legítimo, lo he dicho en todas las instancias. Me siento gobierno, además, porque siento que tengo un gobierno, siento que el gobierno está allí, siento que tú formas parte del gobierno en la Asamblea Nacional, y yo me siento identificado. Pero, obviamente, no es un gobierno, digamos, como normalmente uno tiene. Es inédito esto. Y por supuesto, muchas de las decisiones que se toman no las toma directamente el Ejecutivo, como en algunos casos las toma, y otras que debería tomar solo la Asamblea Nacional también hay que contar. O sea, en fin, tenemos que entender dónde estamos, y yo reivindico eso. Sin embargo, hay una preocupación en mucha gente también, que tiene que ver con cómo se va a abordar en el momento que esto llegue, el momento de la transición, y comencemos allí, cómo se abordan la participación política dentro de las empresas estatales y las decisiones estatales. Uno de los secretos mejor guardados de PDVSA fue definitivamente la poca injerencia. Yo nunca creo que sea cero, es más, no creo que deba ser cero, pero la poca injerencia política que hubo dentro de Petróleos de Venezuela. Y recuerdo que un primer intento muy temprano en el nombramiento de PDVSA produjo la renuncia masiva de la directiva, y con Rafael Alfonso Rabar al frente, y allí hubo no injerencia directa. Obviamente las decisiones de PDVSA tienen que contar, por supuesto, con un lineamiento político que viene del gobierno que esté allí, eso no tiene ninguna duda. Hay muchas decisiones que no se pueden tomar de manera unilateral, pero hay otras decisiones que son de carácter estrictamente técnico, comercial, del negocio, que debe permitirse. Entonces, ¿tú crees que se puede pensar en que no vamos a quedar contaminados de este virus horrible que ha sido lo que pasa hoy en PDVSA, que llegó a tener un tipo como, digo tipo, por decirlo lo menos, como Manuel Quevedo en la presidencia de Petróleos de Venezuela y en el ministerio, un hombre pero absolutamente inocuo, ajeno a todo esto? O sea,
eso puede volver a suceder, o podemos llegar a rescatar que exista de alguna manera un componente meritocrático importante como estábamos acostumbrados. ¿Tú crees que eso será posible? Bueno, mira, yo creo que sí es posible, ¿no? Y yo creo que no solamente es posible, es necesario, es absolutamente ineludible que el petróleo vuelva a ser manejado de manera técnica, a pesar de que, como dices tú, nosotros pasamos de la no injerencia política casi en lo absoluto a la super injerencia política. Exacto. De manera brutal. Es un salto cuando se declaró roja rojita, PDVSA, lo recuerdo clarito, PDVSA roja rojita, de manera pues que el partido político PSUV tomó PDVSA y ahí vino todo este desastre. Desde luego va a ser muy interesante ver el proceso de PDVSA, de cómo se va a rescatar PDVSA, cómo se va a reorganizar PDVSA, reestructurar, redimensionar PDVSA y lograr que PDVSA sea nuevamente, una vez que tú la reduzcas a la expresión que tiene que ser reducida, vuelva a crecer y expandirse en manos de gerentes venezolanos y vuelva a ser competitiva y pueda hasta internacionalizarse PDVSA e ir a otras partes del mundo si hiciera falta, y convertir después a PDVSA también en una empresa punta de lanza en la transición hacia las energías renovables. Eso tiene que hacerse, y eso va a estar en manos de venezolanos, indudablemente, reducida, pero porque hay que reducirla, claro, porque no va a poder ser la misma PDVSA en principio, pero puede llegar a ser una PDVSA tan poderosa como lo fue en el pasado. Ojalá, así es. Bueno, Luis, mira, un verdadero placer que hayas estado aquí, un privilegio además en este programa. Como te reitero, seguimos aquí tienes las puertas abiertas, este programa está a tu orden y además cuenta con el apoyo de nosotros en lo que sea. Nos encantará participar en esa discusión de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y en todo lo que tenga que ver con ese tema. Estamos siempre a la orden. Y le recordamos a toda nuestra audiencia que, como siempre, este es un programa que llega a través de la plataforma Edu Digital Media, gracias a la colaboración de la Florida Global University. Este programa es Global Energy. Habló con ustedes hoy, acompañado del diputado Luis Estefanelli, Horacio Medina. Muchas gracias y hasta la próxima semana.